Me he mantenido por mí misma desde los 16 años. Nunca acepté un céntimo de mi papá. Compré mi primera casa a los 24. En la cena de Navidad, me señaló y dijo, «Le robaste el futuro a tu hermana». Una semana después, recibí la notificación judicial. Mi papá me estaba demandando por arruinar sus oportunidades. En el tribunal, el juez leyó la demanda. Miró a mi papá. Dijo dos palabras que hicieron que toda la sala se quedara boquiabierta. Todavía recuerdo el olor a canela y pavo asado que llenaba la casa de mis padres esa noche, como siempre lo hacía en cada Navidad, cálido y denso, casi esforzándose demasiado por convencernos de que esta era una temporada de consuelo. Afuera, el vecindario en los suburbios de Columbus estaba tranquilo, los céspedes recortados incluso en invierno, las luces de los porches brillando suavemente como si nada feo pudiera suceder jamás detrás de esas puertas. Dentro, todo parecía una puesta en escena. La mesa del comedor estaba puesta a la perfección. Habían sacado los platos buenos. Mamá había encendido las velas que solo usaba 2 veces al año. Papá estaba sentado a la cabeza de la mesa, con los hombros rectos y la postura rígida, como si presidiera algo más serio que una cena familiar. Yo había conducido sola, estacioné mi coche junto a la acera y me quedé sentada dentro durante 1 minuto entero antes de salir, simplemente respirando, ya preparándome mentalmente. Tenía 33 años esa Navidad y, de alguna manera, todavía me sentía como una niña entrando a un examen para el que no había estudiado. Mi casa adosada estaba a solo 20 minutos, el primer hogar que había tenido, el que compré con mis propios ahorros después de años de trabajar, presupuestar y decir que no a cosas que otras personas daban por sentadas. Papá lo sabía. Mamá lo sabía. Claire también lo sabía. Mi hermana menor ya estaba sentada cuando llegué, con el pelo rizado, su suéter cuidadosamente elegido, sonriendo educadamente a todos. Parecía nerviosa, como siempre lo estaba cerca de papá, como si esperara saber si había aprobado o reprobado sin conocer tampoco las preguntas del examen. Nos abrazamos. Fue rápido. Incómodo. Familiar. La primera parte de la noche transcurrió como siempre. Conversación trivial que apenas rozaba la superficie. Preguntas sobre el trabajo. Comentarios sobre el tiempo. Mamá rellenando los vasos antes de que nadie lo pidiera. Papá se aclaraba la garganta cada pocos minutos como si tuviera algo importante que decir pero estuviera esperando el momento adecuado. Podía sentirlo crecer, de la misma manera que sientes el cambio de presión antes de una tormenta. Cada tintineo de los cubiertos parecía más fuerte de lo que debería. Cada risa sonaba forzada. La cena en sí estuvo bien, si por bien se entiende tranquila y cuidadosa. Papá habló sobre el vecindario, sobre una casa al final de la calle que se había vendido recientemente. Siempre hacía eso, llevando un registro mental de las vidas de otras personas, de los bienes de otras personas. Claire asentía en los momentos adecuados. Yo, en su mayoría, escuchaba. Había aprendido hacía años que escuchar era más seguro. Menos visible. Menos probable de atraer el fuego. Sucedió justo después del postre. Los platos de pastel todavía estaban en la mesa, con porciones a medio comer de manzana y nuez pecana, migas esparcidas por el mantel. Una tía se inclinó hacia adelante, sonriendo, y dijo que había oído que compré mi casa joven. Dijo que era impresionante, especialmente en estos días, y preguntó cómo lo había logrado. Lo dijo con amabilidad. Lo sé ahora. Pero el ambiente en la habitación cambió en el momento en que las palabras salieron de su boca. Vi a papá ponerse rígido. Lo sentí incluso antes de que hablara. Dejó su tenedor lentamente. Me miró, no con orgullo, no con curiosidad, sino con algo afilado y calculador. Empezó a hablar sobre el orden, sobre cómo las familias funcionan mejor cuando las personas conocen su lugar. Dijo que no todos pueden ir primero, que algunas personas tienen que esperar su turno. La palabra turno aterrizó pesadamente en mi pecho. Había oído variaciones de ella toda mi vida, solo que nunca dichas tan abiertamente. Mamá lo miró de reojo pero no dijo nada. Claire miraba fijamente su plato. Entonces papá se puso de pie. Ojalá pudiera decirles que lo malinterpreté, que escuché mal, que el estrés o la emoción distorsionaron el momento en mi memoria. Pero no fue así.
Me señaló directamente, a través de la mesa, delante de todos, y dijo que le había robado el futuro a mi hermana. Lo dijo claramente, sin dudar, como si fuera un hecho en el que todos en la sala ya estaban de acuerdo. Dijo que me había adelantado cuando debería haber esperado, que al comprar mi casa primero había arruinado las oportunidades de Claire, que había roto algo importante en esta familia. La habitación quedó en silencio. No del tipo pacífico. Del tipo en el que puedes oír los latidos de tu propio corazón en tus oídos. Sentí un calor subir por mi cuello y hacia mi cara. Mis manos se entumecieron. Recuerdo haber pensado, esto no puede estar pasando, no así, no aquí. Nadie dijo una palabra. Nadie me defendió. Alguien se movió en su silla. Una cuchara tintineó contra un plato. Eso fue todo. No lloré. No en ese momento. Me quedé sentada allí, mirando a papá, tratando de entender cómo el mismo hombre que me había enseñado a llevar un registro de cheques y a ser puntual podía mirarme como si fuera una amenaza. En ese instante, quedó dolorosamente claro que mi éxito no era algo para celebrar. Era algo para gestionar. Controlar. Castigar. Mientras escuchas esto, no puedo evitar preguntarme dónde estás ahora mismo. Para mí, esto sucedió en la mesa del comedor de mi infancia, mirando la misma veta de madera que había conocido desde siempre, dándome cuenta de que ya no se sentía segura. Si algo de esto resuena contigo, espero que te quedes conmigo y compartas tus pensamientos a medida que avanzamos. Empujé mi silla hacia atrás lentamente. No discutí. No levanté la voz. No había nada que decir que hubiera importado. Sentí que algo se cerraba dentro de mí, como una puerta que finalmente se cierra con llave después de haber estado abierta demasiado tiempo. Le dije a mamá que me iba. Extendió la mano como para tocar mi brazo, luego se detuvo. Papá no apartó la mirada. Claire todavía no había levantado la cabeza. El aire frío de afuera me golpeó la cara como una bofetada. Caminé hacia mi coche en piloto automático, mis botas crujiendo suavemente en la entrada. Me senté al volante y miré al frente, agarrando el volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos. La casa brillaba detrás de mí, cálida e intacta, como si nada se hubiera roto en su interior. No miré hacia atrás cuando me alejé. El viaje a casa se sintió más largo de lo que debería haber sido. Cada semáforo en rojo se sentía personal. Cada letrero de calle familiar me recordaba que había crecido aquí, construido mi vida aquí, y aún así, de alguna manera, no pertenecía. Cuando llegué a mi casa adosada, me senté en la entrada un rato antes de entrar. Este lugar era mío. Cada pared, cada tabla del suelo, cada rincón tranquilo existía porque yo había trabajado para conseguirlo. Abrí la puerta, entré en el silencio y dejé que me envolviera. Fue la primera vez esa noche que sentí que podía respirar. Repasé las palabras de papá una y otra vez, tratando de que tuvieran sentido. Robado. Futuro. Como si la oportunidad fuera un pastel con una sola rebanada. Como si mis años de ahorro y sacrificio le hubieran quitado algo a Claire en lugar de construir algo para mí. Como si el amor y el apoyo fueran recursos finitos que debían ser racionados estratégicamente. Lo que más dolió no fue la acusación en sí. Fue la comprensión que había debajo. Papá nunca había visto mi independencia como una fortaleza. La había visto como un permiso. Permiso para darme menos. Permiso para esperar más. Permiso para tratar mis logros como opcionales, prescindibles y, ahora, aparentemente, perjudiciales. Esa noche, no dormí mucho. Me quedé en la cama escuchando el zumbido del calentador, mirando al techo, pensando en todas las veces que me habían dicho que estaba bien por mi cuenta. Todas las veces que había creído que significaba algo bueno. Fuerte. Capaz. Confiable. Comprendí entonces que para papá, había significado algo completamente diferente. Por la mañana, mi teléfono estaba en silencio. Ninguna disculpa. Ninguna explicación. Ningún seguimiento. Solo silencio. Se sentía pesado, pero también se sentía honesto. Por primera vez, dejé de intentar traducirlo en algo más amable. Aún no sabía que esta cena era solo el principio. No sabía que en una semana, ese dedo acusador se convertiría en algo mucho más frío y oficial.
Pero mientras estaba de pie en mi cocina, con el café enfriándose en mi taza, la luz del sol entrando por mis propias ventanas, tuve un pensamiento extraño e inquietante. Si papá estaba dispuesto a acusarme así delante de todos, no había límite para lo lejos que podría llegar para proteger la versión del futuro que ya había decidido que pertenecía a otra persona. Y ese fue el momento en que me di cuenta de que esto ya no era solo sobre la familia. Era sobre el control. Y yo había terminado de fingir que no lo veía. Una vez que ese pensamiento se asentó, comenzó a desatar recuerdos. No todos a la vez, sino lentamente, de la misma manera que las fotografías viejas se deslizan de un cajón que habías olvidado que existía. Mientras estaba allí de pie en mi cocina esa noche, con el silencio presionando desde todos los lados, me encontré pensando en cuánto tiempo se había estado construyendo realmente esta historia. Mucho antes de las cenas de Navidad y los dedos acusadores. Mucho antes de las casas adosadas y las discusiones de adultos. Había comenzado cuando éramos solo niñas, en una época en que lo que estaba en juego era menor, pero los patrones ya estaban establecidos. Claire siempre había sido una atleta. Incluso en la escuela primaria, los maestros hablaban de su coordinación, su concentración, la forma en que se movía por un campo con una confianza que parecía casi instintiva. Papá lo notó pronto. Lo notó todo al respecto. Se sentaba en las gradas en cada partido, inclinado hacia adelante, con los codos en las rodillas, los ojos fijos en ella como si estuviera viendo algo precioso tomar forma justo delante de él. Cuando otros padres aplaudían educadamente, papá analizaba. Hablaba de potencial. De techos. De lo lejos que podría llegar si tuviera el apoyo adecuado. Recuerdo la forma en que su voz cambiaba cuando hablaba de ella. Era más aguda, más enérgica, como si ya estuviera imaginando una versión futura de nuestra familia que giraba en torno a su éxito. No solo veía a una niña practicando deportes. Veía impulso. Posibilidad. La prueba de que todos sus sacrificios eventualmente se convertirían en algo tangible. Para la secundaria, los deportes ya no eran solo una actividad. Se convirtieron en un plan. Claire jugaba fútbol en otoño y voleibol el resto del año. Los fines de semana ya no eran libres. Estaban reservados con meses de antelación con torneos en pueblos vecinos y, a veces, en otros estados. Papá conducía horas sin quejarse, con el café enfriándose en el portavasos, la radio a bajo volumen, su atención fija en la carretera y en el futuro que creía que la esperaba. Recuerdo estar sentada en el asiento trasero con mis deberes extendidos sobre mi regazo, tratando de leer con la luz de las farolas que pasaban. El coche siempre olía a comida rápida y bolsas de gimnasio. Hacía preguntas sobre mis tareas, sobre proyectos o exámenes que se avecinaban, y papá asentía distraídamente, diciéndome que lo resolvería. Siempre decía que era buena para resolver cosas. Sonaba como un elogio en ese momento. Aún no entendía que también era una forma de descarte. El dinero comenzó a fluir en una dirección. Entrenamiento privado cuando las habilidades de Claire se estancaban. Campamentos especializados durante el verano que prometían exposición a las personas adecuadas. Equipo nuevo cada vez que se recomendaba, incluso si el equipo viejo apenas estaba usado. Papá lo llamaba una inversión. Usaba esa palabra a menudo, generalmente tarde en la noche en la mesa de la cocina, rodeado de facturas y sobres. Decía que tenías que poner los recursos donde producirían resultados. Decía que repartir las cosas demasiado nunca llevaba al éxito. A veces me sentaba en las escaleras, escuchando. No entendiendo del todo, pero sintiendo que estas conversaciones no estaban realmente destinadas a mí. Eran sobre futuros y retornos y decisiones inteligentes. No eran sobre sentimientos. Cuando yo necesitaba algo, la respuesta era siempre la misma. Nos estamos centrando en tu hermana ahora mismo. Tú estás bien. Eres independiente. No necesitas tanto. Aprendí rápidamente qué solicitudes valía la pena hacer y cuáles no. Zapatos nuevos podían esperar. Las excursiones escolares eran opcionales. Los extras eran innecesarios. Me decía a mí misma que era temporal. Que una vez que Claire lo lograra, las cosas se equilibrarían. Que así era como funcionaban las familias. No resentía a Claire entonces. Si acaso, admiraba su disciplina. Veía lo duro que trabajaba, cuánta presión llevaba incluso siendo una adolescente.
Pensaba que ambas estábamos simplemente desempeñando nuestros papeles. El de ella era visible. El mío era silencioso. En la preparatoria, la presión en torno a Claire se intensificó. Los ojeadores venían a los partidos. Los entrenadores le daban la mano a papá. La gente hablaba de becas en voces bajas y serias. Papá resplandecía cuando lo hacían. Presentaba a Claire a extraños con orgullo, enumerando sus estadísticas, su ética de trabajo, su dedicación. Hablaba de su futuro como si ya estuviera escrito, como si la tinta simplemente aún no se hubiera secado. Yo estaba a su lado, sonriendo educadamente, escuchando cómo describían a mi hermana como una prometedora empresa emergente de la que todos querían una parte. Nadie preguntaba en qué estaba interesada yo. Nadie preguntaba a dónde quería ir yo. Me decía a mí misma que no importaba. Que yo no era la que estaba bajo presión. Papá comenzó a hablar abiertamente de que la universidad estaría cubierta. Dijo que las becas deportivas eran el objetivo. Dijo que así es como lo hacían las familias inteligentes. Le creí. O al menos quería creerle. Supuse que cuando llegara el momento, habría un plan para mí también. Quizás no tan glamoroso, pero algo. Después de todo, trabajaba duro. Mis calificaciones eran sólidas. Me mantenía alejada de los problemas. Seguramente eso contaba para algo. No contó. Cuando llegó el momento de mirar universidades, todo giraba en torno al calendario de reclutamiento de Claire. Las visitas a los campus se programaban en función de los torneos. Las conversaciones sobre finanzas se centraban en cómo estirar las cosas un poco más para mantenerla competitiva. Cuando pregunté sobre mis propias opciones, papá me dijo que las becas estaban en todas partes si buscabas lo suficiente. Dijo que yo era inteligente y capaz y que caería de pie. Lo dijo con confianza, como si eso lo absolviera de cualquier responsabilidad de ayudar. Luego, las ofertas de becas no llegaron. No las grandes. No las que papá había estado esperando. Claire recibió interés, aliento, promesas vagas, pero nada que asegurara el futuro del que papá había estado tan seguro. Lo vi negarse a aceptarlo. Culpó al sistema. A los entrenadores. Al momento. Dijo que ella era una flor tardía. Dijo que la oportunidad adecuada todavía estaba por llegar. En lugar de retroceder, redobló la apuesta. Más entrenamiento. Más viajes. Más dinero. Papá hablaba de paciencia y perseverancia, de cómo las inversiones a veces tardan más en dar sus frutos. Dijo que rendirse ahora sería una tontería. Mamá asentía, ansiosa pero complaciente. Claire parecía agotada, cargando con expectativas que nunca había pedido, atrapada entre el deseo de complacer a papá y el de respirar. Empecé a trabajar por esa época. A tiempo parcial al principio, luego más horas siempre que podía conseguirlas. Reponía estantes. Manejaba cajas registradoras. Tomaba turnos que nadie más quería. Compraba mi propia ropa. Pagaba mis propios útiles escolares. No me quejaba. Pensaba que esto era lo que significaba ser la responsable. Cada cheque de pago se sentía como una prueba de que estaba haciendo lo correcto. De que me estaba ganando mi lugar. Pero la verdad era más difícil de admitir. Cuanto más autosuficiente me volvía, más fácil era para papá justificar darme menos. Mi independencia no era admirada. Era utilizada. Se convirtió en la razón por la que era ignorada. La excusa de por qué los recursos pasaban de largo y se asentaban en otro lugar. Hubo una noche que recuerdo claramente. Papá estaba sentado en la mesa con una pila de papeles, hablando en voz alta sobre presupuestos y prioridades. Dijo que tenías que saber dónde poner tu dinero si querías un retorno. Dijo que las familias no eran diferentes de las empresas en ese sentido. Yo estaba de pie en el umbral, escuchando, y algo cambió dentro de mí. Me di cuenta de que no estaba hablando de nosotras como hijas. Estaba hablando de activos. En ese marco, Claire era la opción de alto riesgo y alta recompensa. Yo era la estable. Confiable. De bajo mantenimiento. No emocionante. No valía la pena apostar por mí. Me llevó años que esa comprensión se asentara por completo,
Pero una vez que lo hizo, no pude dejar de verlo. Cada decisión, cada conversación, cada sutil desaire se alineaba con esa lógica. Papá no había elegido a Claire porque la amara más. La había elegido porque creía que daría sus frutos. Y a mí me habían dejado de lado porque ya me pertenecía a mí misma. De pie en mi cocina esa noche después de Navidad, esa comprensión se sintió más pesada que cualquier acusación. No le había robado nada a mi hermana. Simplemente me había negado a permanecer lo suficientemente pequeña como para proteger una inversión que nunca estuvo destinada a incluirme. Me serví un vaso de agua y me apoyé en la encimera, dejando que los recuerdos vinieran y se fueran. Había tristeza allí, sí, pero también claridad. Por primera vez, entendí las reglas por las que había estado jugando sin haberlas aceptado nunca. Y una vez que entiendes las reglas, finalmente puedes decidir si estás dispuesto a seguir jugando. Para mí, esa decisión se había tomado mucho antes de que supiera que la estaba tomando. Empecé a trabajar cuando tenía 16 años, no porque alguien me dijera que tenía que hacerlo, sino porque confiar en mí misma se sentía más seguro que esperar un apoyo que quizás nunca llegaría. La independencia no era rebelión. Era un seguro. Mi primer trabajo fue en una pequeña tienda de comestibles no muy lejos de nuestra casa. El tipo de lugar donde los pasillos eran estrechos y los mismos clientes entraban cada semana. Trabajaba por las tardes después de la escuela y largos turnos los fines de semana, embolsando comestibles, limpiando mostradores, reponiendo estantes, aprendiendo a sonreír incluso cuando me ardían los pies y me palpitaba la cabeza con deberes sin terminar. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza, y el olor a solución de limpieza se adhería a mi ropa mucho después de que fichara la salida. El pago era modesto, apenas suficiente para sentirse significativo, pero era mío. Eso importaba más de lo que podría explicar en ese entonces. Aprendí rápidamente lo diferente que se sentía ganar algo tú mismo. Como entregar dinero en efectivo por el que habías trabajado hacía que cada compra se sintiera más pesada. Dejé de pedir cosas casi sin darme cuenta. No porque me dijeran que no, sino porque ya no quería escuchar el recordatorio de que los recursos iban a otra parte. Llegaba a casa tarde, con los hombros doloridos, me quitaba el uniforme, lo echaba a la lavadora y me sentaba en la mesa de la cocina con mis libros extendidos frente a mí. Papá a menudo también estaba allí, rodeado de papeleo, garabateando notas, haciendo llamadas sobre el horario de entrenamiento de Claire o el próximo torneo. Su voz tenía un enfoque agudo cuando hablaba de ella. Horarios, lugares, costos, próximos pasos. Apenas levantaba la vista cuando yo entraba. A veces preguntaba cómo iba el trabajo, más por costumbre que por interés. Siempre decía que estaba bien. Bien era más fácil que explicar lo cansada que estaba, o lo pesado que sé. Sentía todo incluso a los 16 años. Bien significaba que no tenía que ocupar espacio. Cada cheque de pago iba directamente a una cuenta de ahorros que abrí yo misma. Pagaba mi propia ropa, mis útiles escolares, mis fotos de graduación. Aprendí a estirar $1 hasta que se sentía delgado. Aprendí a decir que no a las invitaciones porque necesitaba las horas. Mientras mis amigos hablaban de planes de fin de semana, yo revisaba mi horario. Mientras se preocupaban por los vestidos de graduación, yo me preocupaba por el dinero para la gasolina. Me decía a mí misma que así era la responsabilidad. Lo llevaba como una insignia, incluso cuando me cortaba. Al mismo tiempo, el gasto en torno a Claire solo aumentaba. El equipo nuevo aparecía regularmente. Los zapatos se reemplazaban antes de que estuvieran gastados. Campamentos especiales durante el verano que prometían exposición a los entrenadores adecuados. Largos viajes a competiciones que se tragaban fines de semana enteros. Papá trataba cada gasto como un paso necesario hacia algo inevitable. Hablaba de impulso, de no perder terreno. Cuando mamá dudaba y mencionaba el costo, papá lo descartaba. Decía que no se podía dudar cuando se estaba construyendo algo importante. Decía que retirarse demasiado pronto era como la gente fracasaba. Yo lo observaba todo desde la barrera. Estaba orgullosa de Claire a mi manera silenciosa. Veía lo duro que trabajaba, lo agotada que estaba, cuánta presión vivía detrás de sus ojos incluso cuando sonreía. Llevaba expectativas que nunca había pedido. Pero también veía el desequilibrio. Cada vez que alcanzaba un hito, pasaba sin comentarios.
Se esperaban buenas calificaciones. Largas horas de trabajo eran normales. Mi independencia se convirtió en ruido de fondo. Ya no era algo que nadie notara. Simplemente se asumía. Para cuando llegamos a la preparatoria, la división se sentía permanente. La temporada de solicitud de universidades llegó como una tormenta, pero solo para una de nosotras. Papá hablaba sin cesar de las opciones de Claire. ¿Qué programas se ajustaban mejor a su deporte? ¿Qué entrenadores podrían seguir interesados? Hizo llamadas, envió correos electrónicos, celebró reuniones en la mesa de la cocina que se extendían hasta altas horas de la noche. Los papeles estaban esparcidos por todas partes, los calendarios marcados, los planes ajustados. El futuro se sentía abarrotado con su nombre. Cuando pregunté sobre mis propios planes, papá apenas hizo una pausa. Dijo que yo estaría bien. Dijo que existían becas para estudiantes como yo. Dijo que yo era capaz y que no necesitaba que me llevaran de la mano. Lo dijo con confianza, como si creerlo lo hiciera verdad. Ese fue el momento en que me di cuenta de que la confianza también podía ser una forma de apartarse. Solicité admisión a las escuelas por mi cuenta. Llené formularios tarde en la noche después del trabajo. Escribí ensayos mientras la casa dormía. No pedí ayuda con las solicitudes ni con las tasas. Pensé que eso era parte de demostrar mi valía. Cuando llegaron las cartas de aceptación, las abrí sola en mi habitación, sentada en el borde de mi cama, doblándolas silenciosamente para volver a guardarlas en sus sobres. No hubo celebración. Ninguna discusión sobre logística. Aprendí a mantener mi emoción contenida, lo suficientemente pequeña como para no incomodar a nadie. Luego llegó la noticia que papá había estado temiendo. Claire no recibió la beca con la que él había contado. Hubo ofertas, interés, aliento, pero nada que asegurara el futuro que él ya había construido en su mente. Recuerdo esa noche claramente. Papá se sentó a la mesa, mirando una carta, con la mandíbula apretada. Mamá trató de suavizar el momento, diciendo que las cosas se arreglarían. Claire se sentó rígidamente, con los ojos bajos, ya preparándose para la decepción. Papá se negó a aceptarlo. Culpó al sistema, a los entrenadores, al momento. Dijo que la estaban pasando por alto. Dijo que esto no cambiaba nada. En lugar de retroceder, presionó más fuerte. Más entrenamiento. Más viajes. Más dinero. Habló de flores tardías y de juegos largos. Dijo que rendirse ahora sería irresponsable. Observé a Claire asentir, tratando de parecer fuerte, incluso mientras el peso de sus expectativas la oprimía. Fue entonces cuando algo hizo clic en mí. El fracaso no era una opción para ella, no porque fuera a ser castigada, sino porque papá había invertido demasiado. Su éxito estaba ligado a su sentido de propósito, a su creencia de que todo este sacrificio daría sus frutos. Mi camino, por el contrario, no requería tal justificación. Yo ya me las arreglaba. Ya me mantenía a mí misma. Ya demostraba que no necesitaba mucho. Me gradué de la preparatoria con calificaciones sólidas y una tranquila sensación de logro. Papá me estrechó la mano. Mamá me abrazó. No hubo fiesta. Ningún discurso sobre lo orgullosos que estaban. Esa energía estaba reservada para la próxima temporada de Claire, su próxima oportunidad. Empecé la universidad mientras trabajaba más horas, haciendo malabares con clases y turnos, aprendiendo a funcionar con muy poco sueño. Pagué mi matrícula en cuotas. Compré libros de texto usados. Preparaba almuerzos para ahorrar dinero. Observaba a otros estudiantes moverse por el campus con redes de seguridad parentals que yo no tenía, y me decía a mí misma que no los envidiara. La gente a veces me decía que admiraban mi empuje. Yo sonreía y les daba las gracias, pero por dentro me sentía extrañamente vacía. La admiración no venía con alivio. No hacía las cosas más fáciles. Solo reforzaba la idea de que se esperaba que siguiera adelante sin apoyo. Cada vez que volvía a casa, el patrón era el mismo. Las conversaciones se centraban en Claire. En su progreso. En lo que vendría después. Papá preguntaba por mis clases de vez en cuando, pero no había curiosidad, ni seguimiento. Yo estaba haciendo lo que se suponía que debía hacer. En su mente,
eso significaba que ya no requería atención. La injusticia no me golpeó de repente. Se asentó lentamente, como el polvo en los muebles que dejas de notar hasta que lo cubre todo. Me decía a mí misma que esto era temporal. Una vez que las cosas se estabilizaran, una vez que Claire encontrara su equilibrio, habría espacio para mí también. Pero el espacio nunca llegó. Cuando Claire finalmente aceptó una oferta universitaria sin la beca que papá quería, él lo enmarcó como una pausa estratégica. Dijo que esto era solo otro paso. Dijo que las oportunidades llegarían más tarde. Dijo que solo tenían que seguir apoyándola. Escuché desde el umbral, sintiendo que algo se endurecía dentro de mí. Me di cuenta entonces de que siempre habría una razón. Siempre otra inversión. Siempre otra excusa. Terminé mi carrera mientras trabajaba casi a tiempo completo. Asistí a mi graduación con una sensación de alivio en lugar de celebración. Papá no vino. Dijo que tenía un conflicto de horarios. Mamá tomó fotos. Claire envió un mensaje de felicitación entre prácticas. Eso fue todo. El precio de mi independencia no fue solo el agotamiento o las experiencias perdidas. Fue la lenta comprensión de que ninguna cantidad de esfuerzo me ganaría jamás la misma consideración. No estaba fracasando. Estaba teniendo éxito de una manera que no encajaba en el modelo de papá. La noche que entendí eso por completo, me senté sola en mi pequeño apartamento, rodeada de muebles de segunda mano y platos desparejados, y sentí dos cosas a la vez. Orgullo por lo que había construido con mis propias manos. Y tristeza por el reconocimiento que nunca llegaría de la única persona de la que inconscientemente lo había esperado. Pero incluso entonces, no me detuve. Seguí trabajando. Seguí ahorrando. Seguí avanzando. Porque si de todos modos iba a estar sola, bien podría construir algo que me perteneciera por completo. Ese pensamiento se quedó conmigo a medida que pasaban los años. No gritaba. No exigía atención. Se instaló en el fondo de mi vida como un pulso constante, algo que podía sentir incluso cuando no estaba pensando conscientemente en ello. Trabajé a tiempo completo después de la graduación, luego tomaba turnos extra siempre que podía. Vivía por debajo de mis posibilidades sin llamarlo sacrificio. Apartamento pequeño. Muebles de segunda mano. Comidas planeadas en torno a lo que estaba en oferta esa semana. No hablaba de metas a largo plazo con nadie, ni siquiera conmigo misma en voz alta, pero cada decisión que tomaba se inclinaba silenciosamente en la misma dirección. Quería un lugar propio. Algo sólido. Algo que nadie pudiera quitarme, sin importar cuán decepcionados estuvieran o cuánto quisieran que reorganizara mi vida por otra persona. Comprar una casa no fue una idea repentina. Creció lentamente, pacientemente, de la misma manera que siempre lo había hecho mi independencia. Tarde en la noche, después de largos días de trabajo, me sentaba en mi sofá con mi portátil equilibrado en mis rodillas, navegando por los listados. Aprendí sobre los vecindarios de la misma manera que otras personas aprenden sobre pasatiempos. Noté patrones. Precios. Lo que se quedaba en el mercado. Lo que desaparecía rápidamente. Marqué lugares que aún no podía permitirme y otros que se sentían posibles si seguía ahorrando. Me enseñé el lenguaje de las hipotecas de la misma manera que me había enseñado todo lo demás. En silencio y sola. Hice citas en los bancos durante las pausas para el almuerzo. Me senté frente a asesores de préstamos que me explicaban las tasas de interés y los pagos iniciales con voces tranquilas y ensayadas. Asentía, hacía preguntas y tomaba notas. Nunca mencioné a mi familia. Nunca lo enmarqué como un sueño. Lo traté como un plan, porque los planes se sentían más seguros que las esperanzas. Hubo momentos en que la duda se coló. Noches en las que me preguntaba si estaba siendo imprudente. Si debería esperar. Si debería mantener las cosas flexibles en caso de que mis padres me necesitaran. Ese pensamiento surgía automáticamente, como un viejo reflejo. Luego recordaba cada vez que esperar solo había significado ser pasada por alto. Cuando finalmente encontré la casa adosada, no parecía impresionante. No de la manera que la gente imagina cuando habla de comprar una propiedad. Fachada de ladrillo. Escaleras estrechas. 2 dormitorios que se sentían modestos en lugar de grandiosos.
Un pequeño patio cercado en lugar de un jardín. Pero en el momento en que entré, algo en mi pecho se aflojó. La luz en la sala de estar entraba suave y constante por las ventanas. El vecindario era tranquilo. No vacío, simplemente calmado. Lo suficientemente cerca del trabajo como para ser práctico, lo suficientemente lejos de todo lo demás como para sentirlo como un límite. La recorrí lentamente, habitación por habitación, imaginando muebles. Imaginando mañanas. Imaginándome abriendo la puerta al final del día y sabiendo que lo que esperaba al otro lado me pertenecía. Sin explicaciones. Sin negociaciones. Sin justificaciones. El día que firmé los papeles, mis manos temblaron un poco. No por miedo, sino por el peso de todo. Años de ahorro. Años de contención. Años de decirme que no me habían llevado a ese momento. Cuando pusieron las llaves en mi mano, frías y sólidas, sentí que algo se abría dentro de mí. Alivio. Orgullo. Una especie de calma que nunca antes había conocido. Me senté en mi coche después y simplemente la sostuve, dejando que la realidad se asentara. Lo había hecho sola. Completamente sola. Esperé unos días antes de decírselo a mis padres. No porque quisiera ocultarlo, sino porque quería que el momento fuera mío primero. Quería disfrutarlo sin prepararme inmediatamente para la reacción de otra persona. Cuando se lo dije, fue durante una cena. Casual. Como si nada. Dije que había comprado un lugar y que me mudaría pronto. Papá no sonrió. Se reclinó en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho, entrecerrando ligeramente los ojos. Preguntó cómo lo había logrado. Lo expliqué simplemente. Ahorros. Planificación. Un trabajo estable. Esperé preguntas sobre el vecindario, la distribución, si me gustaba. En cambio, se quedó en silencio por un momento, luego dijo que me había movido demasiado rápido. Dijo que había un plan. Dijo que el tiempo importaba. Dijo que decisiones como esa afectaban a toda la familia. Las palabras sonaron extrañas, como si pertenecieran a una conversación diferente a la que yo pensaba que estábamos teniendo. Le recordé suavemente que era mi dinero y mi decisión. Él negó con la cabeza. Dijo que ese no era el punto. Según papá, la familia todavía estaba en un patrón de espera. Claire todavía estaba resolviendo las cosas. Sus oportunidades no sé. Habían ido, solo se habían retrasado. Dijo que los recursos debían mantenerse flexibles. Dijo que el hecho de que yo comprara una casa enviaba el mensaje equivocado. Sugería que me estaba priorizando a mí misma cuando la familia necesitaba mantenerse enfocada. Le pedí que explicara qué significaba eso. Dijo que me había adelantado al cronograma. Dijo que debería haber esperado. Dijo que movimientos como ese hacían más difícil para Claire ponerse al día. Mamá se sentó en silencio a su lado, con las manos juntas en su regazo, sus ojos moviéndose entre nosotros pero sin posarse en ningún lugar. Por un momento, pensé que estaba preocupado por mí. Por la responsabilidad. Por el riesgo. Pero mientras seguía hablando, esa ilusión se desmoronó. Su preocupación no era si yo podía manejar la propiedad de una vivienda. Era lo que mi independencia representaba. Un cambio. Una interrupción. Una pérdida de control. Dijo que el dinero que estaba invirtiendo en mi casa podría haber sido útil en otro lugar. Dijo que todavía había campamentos y programas que Claire podría probar. Dijo que surgían gastos inesperados. Dijo que las familias tenían que pensar a largo plazo. Fue entonces cuando comprendí que no estaba hablando de mi futuro en absoluto. Estaba hablando del de ella. Mi casa no era un hito para él. Era una mala asignación. La prueba de que ya no estaba desempeñando el papel que me habían asignado. Algo se endureció en mi pecho. No ira. Todavía no. Claridad. Por primera vez, vi la estructura de nuestra familia sin la neblina emocional. No estaba construida sobre la justicia o el cuidado. Estaba construida sobre la estrategia. Sobre el retorno. Sobre quién se esperaba que entregara algo de valor. Le dije a papá que estaba orgullosa de lo que había hecho.
Le dije que había trabajado para ello y que me lo merecía. Él negó con la cabeza de nuevo, la frustración brillando en su rostro. Dijo que estaba siendo corta de miras. Dijo que no entendía el panorama general. Ese fue el momento en que todo cambió. Yo entendía el panorama general perfectamente. Simplemente no me incluía. La conversación terminó de forma incómoda. Sin felicitaciones. Sin preguntas sobre las fechas de mudanza. Sin curiosidad. Cuando me fui esa noche, el aire se sentía más pesado, pero no me sorprendió. La reacción encajaba demasiado bien en un patrón que había estado moldeando mi vida durante años. Mudarme a mi casa adosada fue una de las experiencias más felices y solitarias de mi vida. Desempaqué cajas lentamente, colocando cada artículo con cuidado. Pinté las paredes yo misma, eligiendo colores que se sentían tranquilos y sólidos. Me senté en el suelo comiendo comida para llevar porque aún no tenía una mesa de comedor y me reía a carcajadas de la simplicidad de todo. Este espacio no me juzgaba. No medía mi valor. No me pedía que esperara. Papá no vino a verlo. Mamá tampoco. Claire envió un mensaje de texto para preguntar cómo se veía. Le envié una foto de la sala de estar con la luz de la tarde derramándose por el suelo. Respondió con un corazón. Eso fue todo. A medida que pasaban las semanas, papá hacía pequeños comentarios que revelaban más de lo que probablemente pretendía. Mencionó costos. Mencionó lo difíciles que eran las cosas para Claire. Mencionó sacrificios. Cada comentario llevaba el mismo mensaje bajo la superficie. Mi estabilidad era inconveniente. Mi éxito era prematuro. Empecé a cuestionar cosas que nunca antes había cuestionado. ¿Había habido alguna vez realmente espacio para mí en su visión del futuro? ¿Mi papel siempre había sido esperar en silencio mientras otra persona perseguía un sueño en mi nombre? Una noche, después de otra tensa llamada telefónica, me senté en los escalones de mi patio y observé el sol hundirse bajo los tejados vecinos. El aire era fresco. La calle estaba tranquila. Las luces de los porches parpadeaban una por una. Pensé en todo lo que había construido sin permiso y sin aplausos. Fue entonces cuando la verdad finalmente se asentó. Papá no estaba enojado porque compré una casa. Estaba enojado porque salí del sistema que él creó. Hice un movimiento que no pudo controlar. Y al hacerlo, expuse algo que no quería enfrentar. Nunca había estado atrasada. Simplemente había estado en un camino diferente. Uno que no servía a su plan. A medida que la luz se desvanecía y la noche me envolvía, sentí una extraña mezcla de tristeza y resolución. No sabía lo que vendría después. Pero sabía esto. Pasara lo que pasara, no podía volver a fingir que mi vida necesitaba aprobación para seguir adelante. Y por primera vez, ese pensamiento no me asustó. Lo que no esperaba era cuán rápido regresaría el miedo en una forma diferente. No ruidoso. No dramático. Solo un golpe silencioso que cambió la forma de todo. Sucedió una semana después de Navidad. Recuerdo el día claramente porque nada en él destacaba al principio. Una mañana gris con nubes bajas presionando contra las ventanas. Mi café se quedó intacto en la encimera el tiempo suficiente como para enfriarse. Estaba trabajando desde casa, respondiendo correos electrónicos, escuchando a medias el zumbido constante del calentador encendiéndose y apagándose. Se sentía como un día de trabajo ordinario, del tipo que olvidas tan pronto como termina. Cuando sonó el timbre, supuse que era una entrega. Esperaba una pequeña estantería que había pedido. Algo simple. Algo seguro. Recuerdo haber pensado dónde la pondría, si encajaría contra la pared de la sala de estar o funcionaría mejor en el dormitorio de invitados. El hombre en la puerta fue educado y eficiente. Me preguntó mi nombre. Lo confirmé. Me entregó un sobre grueso y me pidió que firmara en una pequeña tableta electrónica. Lo hice, distraída, ya medio vuelta hacia la casa. Me dio las gracias y se fue. Cerré la puerta y me quedé allí un momento con el sobre en mis manos, sintiendo una inquietud que no podía ubicar del todo. El sobre se sentía más pesado de lo que debería. Lo abrí en la encimera de la cocina. El papel dentro era rígido y formal, del tipo que no se dobla fácilmente.
Al principio, las palabras no tenían sentido. El lenguaje legal tiene una forma de drenar la emoción del significado, de hacer que todo suene distante y técnico. Escaneé líneas sobre jurisdicción, reclamaciones y daños. Mis ojos se movían sin entender. Luego vi el nombre de papá. Luego el mío. Luego el de Claire. La habitación pareció inclinarse ligeramente, como si mi equilibrio se hubiera desplazado aunque no me había movido. Me agarré al borde de la encimera para estabilizarme y leí de nuevo, esta vez más lentamente. Papá me estaba demandando. Sin amenazas. Sin advertencias. Sin discusiones. Demandando. La demanda establecía que mi decisión de comprar mi casa adosada había causado un daño financiero a mi hermana. Que al actuar de forma independiente y fuera de secuencia, había interferido con sus futuras oportunidades. Que debía una compensación por daños relacionados con el potencial perdido y los recursos familiares. Me senté en la silla de la mesa, mis movimientos cuidadosos, deliberados. Mis manos temblaban ahora, no violentamente, pero lo suficiente como para tener que aplanarlas contra la madera para calmarlas. Leí el documento de nuevo desde el principio, obligándome a asimilar cada palabra. Cada frase se sentía más fría que la anterior. Esto no estaba escrito con ira. Estaba escrito deliberadamente. Cuidadosamente. Como si alguien se hubiera tomado el tiempo de traducir el resentimiento en algo oficial e irreversible. Me sentí mal. La traición no llegó con gritos o portazos esta vez. Llegó impresa en papel blanco, entregada por un extraño, respaldada por la autoridad del sistema legal. Papá no había llamado. No me había advertido. No había intentado hablar las cosas. Había ido directamente a un abogado. Recordé la cena de Navidad, la forma en que me había señalado a través de la mesa, las palabras que había elegido. En ese momento, me había dicho a mí misma que era emocional. Un desliz. Algo que se enfriaría con el tiempo. Esto demostraba lo contrario. Ese arrebato no había sido el final de algo. Había sido el principio. Esto no era un momento. Era un plan. Llamé a mamá primero. El teléfono sonó más de lo habitual antes de que respondiera. Cuando finalmente lo hizo, su voz sonaba tensa, cuidadosa, como si estuviera eligiendo cada palabra antes de dejarla salir de su boca. Dijo que sabía que esto iba a pasar. Dijo que no sabía cómo detenerlo. Dijo que papá sentía que no tenía otra opción. ¿Sin otra opción? Dijo que creía que estaba haciendo lo mejor para la familia. Dijo que estaba tratando de proteger a Claire. Le pregunté si entendía lo que esto significaba para mí. La línea quedó en silencio. Podía oír su respiración, lenta y superficial. Dijo que esperaba que no fuera demasiado lejos. Terminé la llamada antes de decir algo de lo que no pudiera retractarme. No llamé a papá. No en ese momento. Necesitaba espacio para entender lo que estaba sintiendo antes de intentar hablar. La ira estaba allí, aguda e inmediata, pero debajo de ella había algo más pesado. Decepción. Duelo. La lenta comprensión de que la línea que pensaba que existía entre el conflicto familiar y algo imperdonable acababa de ser cruzada. Leí la demanda de nuevo, esta vez con más cuidado. El lenguaje me presentaba como imprudente. ¿Egoísta? Disruptiva. Describía mi independencia como un problema que necesitaba ser corregido. No se me describía como una hija. Se me describía como una variable que había desajustado una ecuación. Fue entonces cuando realmente me golpeó. Papá no solo estaba enojado. Estaba tratando de reafirmar el control. La casa no era el problema. Era el hecho de que había tomado una decisión permanente sin su aprobación y sin tener en cuenta la jerarquía en la que él creía. La demanda no era por dinero. Era por castigo. Llamé a una amiga y le pedí que viniera. Necesitaba otra persona en la habitación, otra voz, para recordarme que esto era real. Que no estaba malinterpretando la situación. Llegó en menos de una hora, todavía con el abrigo puesto, la preocupación escrita en su rostro. Leyó los papeles lentamente, sus cejas levantándose más con cada página. Preguntó si era una broma. Negué con la cabeza.
Preguntó si papá hablaba en serio. Asentí. Escuchar a otra persona decir su nombre con incredulidad hizo que algo se rompiera dentro de mí. Me sentí expuesta. Avergonzada. Como si de alguna manera hubiera fallado al creer que mi familia nunca llevaría las cosas tan lejos. La tarde pasó en un borrón. Cancelé reuniones. Dejé que los correos electrónicos se acumularan sin respuesta. Me senté en mi sofá mirando la pared, repasando cada conversación del último año, buscando una señal de advertencia que podría haber ignorado. No había ninguna. Papá simplemente había decidido que si no me quedaba en mi lugar voluntariamente, me obligaría a volver a él. Al anochecer, el shock comenzó a endurecerse en algo más. Claridad. Empecé a hacer llamadas. No emocionales. Prácticas. Busqué abogados. Hice preguntas. Tomé notas. Anoté plazos y pasos. La calma que se apoderó de mí me sorprendió. Me di cuenta de que me había estado preparando para esto toda mi vida, solo que no de la manera que papá esperaba. Esa noche, finalmente lo llamé. Respondió rápidamente, como si lo hubiera estado esperando. Le pregunté por qué. Dijo que no era personal. Dijo que se trataba de justicia. Dijo que yo me había beneficiado de una estabilidad que Claire no había tenido. Dijo que las familias a veces tenían que tomar decisiones difíciles para corregir desequilibrios. Le dije que nunca le había quitado nada. Que había trabajado por todo lo que tenía. Dijo que eso no venía al caso. Dijo que mi éxito tenía consecuencias, me gustara o no. No hubo disculpa. Ninguna vacilación. Solo certeza. Cuando terminó la llamada, me senté sola en la sala oscura y dejé que el peso de todo se asentara. Sentí que algo cambiaba dentro de mí de nuevo, más silencioso que el miedo, más firme que la ira. Aceptación. No de lo que había hecho, sino de quién estaba dispuesto a ser. A la mañana siguiente, me desperté temprano e hice café. Extendí los papeles legales sobre la mesa y los leí una última vez. No como una hija que espera comprensión, sino como una mujer que se prepara para defenderse. El lenguaje ya no se sentía abstracto. Se sentía dirigido. Intencional. El momento no llegó con voces alzadas o gestos dramáticos. Llegó con un único y claro pensamiento. A los ojos de mi papá, yo no era una persona que había construido una vida. Era un problema a resolver. Y una vez que te ves de esa manera en la historia de otra persona, sabes que nunca puedes volver a fingir que la relación es algo que no es. Doblé los papeles con cuidado y los coloqué en una carpeta. No lloré. No grité. No intenté arreglar las cosas. Simplemente entendí que lo que viniera después no se resolvería con silencio o sumisión. Esto ya no era un desacuerdo familiar. Era una batalla legal. Y quisiera o no, ya estaba en ella. Y ahora esa preparación tenía un propósito. Pero el propósito no hacía las noches más fáciles. Una vez que el shock de la demanda se asentó en algo más permanente, comenzó a filtrarse en los espacios tranquilos de mi vida. Los lugares donde normalmente me sentía segura. Las mañanas tempranas. Las noches tardías. En los momentos intermedios en los que no había nada que me distrajera de mis propios pensamientos. Empecé a despertarme antes de mi alarma, con el corazón ya acelerado, el pecho apretado como si hubiera estado corriendo en sueños. Mi mente se aferraba a frases de la demanda y las repetía en bucle. Pérdida de oportunidad. Recursos familiares. Resultado equitativo. Palabras que sonaban limpias y neutrales en el papel, pero que llevaban un peso agudo y personal cuando pensaba en lo que realmente significaban. Significaban que mi papá había mirado mi vida y había decidido que necesitaba ser corregida. Me reuní con Patrick de nuevo más tarde esa semana. Su oficina se sentía familiar ahora. El mismo arte neutro en las paredes. El mismo profesionalismo silencioso. Esta vez, sus preguntas fueron más profundas, no invasivas, simplemente precisas de una manera que no dejaba lugar a la interpretación. ¿Cuándo empecé a trabajar? ¿Cuántas horas a la semana? ¿Qué tipo de ingresos? ¿Cuánto apoyo financiero había recibido de mis padres después de cumplir los 16 años? ¿Viví alguna vez en casa sin pagar alquiler como adulta?
Papá había sido alguna vez aval de un préstamo, pagado una factura, cubierto la matrícula, ayudado con el alquiler, la comida, los pagos del coche. Cada respuesta llegó fácilmente. No. 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 Patrick asentía mientras escribía, su bolígrafo moviéndose firmemente por la página. No reaccionó emocionalmente, lo cual agradecí. Dijo que a los jueces les gustaban los patrones. La consistencia. Las líneas de tiempo claras. Dijo que mi situación estaba inusualmente bien documentada para alguien de mi edad. Luego hizo una pausa y me miró. Dijo que eso no significaba que sería fácil. Los casos familiares, explicó, tenían una forma de filtrarse en todo lo demás. Agitaban emociones que los hechos por sí solos no podían contener por completo. Incluso cuando la ley era clara, el proceso aún podía sentirse brutal. Quería que estuviera preparada para eso. Tenía razón. Una vez que la gente a mi alrededor supo lo que estaba sucediendo, la atmósfera cambió de maneras sutiles. Una compañera de trabajo preguntó si todo estaba bien y luego se disculpó inmediatamente por preguntar, como si hubiera cruzado una línea invisible. Un vecino se ofreció a guardar un paquete para mí para que no tuviera que abrir la puerta si alguien aparecía inesperadamente de nuevo. Incluso las pequeñas amabilidades se sentían pesadas. No mal recibidas, pero cargadas. Como recordatorios de que algo había salido mal de una manera que no podía ocultarse limpiamente. En casa, mi sala de estar comenzó a parecerse lentamente a un archivo. Pilas de documentos etiquetados por año. Sobresordenados por trabajo. Saqué registros de cajas que no había abierto en años. Viejas declaraciones de impuestos. Recibos de pago de lugares donde apenas recordaba haber trabajado. Un restaurante cerca del campus donde aprendí a equilibrar bandejas y sonreír a través del agotamiento. Una tienda minorista en la que me quedé más tiempo del que debería porque las horas eran fiables y el gerente me dejaba tomar turnos extra. Cada pedazo de papel llevaba un recuerdo. Noches tardías. Pies doloridos. Orgullo. La tranquila satisfacción de saber que me estaba pagando mis propias cosas. En ese momento, esos momentos se habían sentido pequeños y necesarios. Mirándolos ahora, extendidos en mi suelo, vi algo diferente. Vi una línea de tiempo de resistencia. Encontré un viejo cuaderno de la universidad, su cubierta doblada y los bordes deshilachados. Dentro, los márgenes estaban llenos de cálculos cuidadosos. Alquiler. Pagos de matrícula. Servicios públicos. Comestibles. Lo había anotado todo en ese entonces porque tenía miedo de fallar. Miedo de cometer un error que me costara la estabilidad. Miedo de necesitar una ayuda que no obtendría. Sentada allí en el suelo, me di cuenta de que había estado construyendo algo mucho más grande que un presupuesto. Había estado construyendo pruebas. Una tarde, mientras escaneaba documentos en mi computadora, mi teléfono vibró con un mensaje de papá. No una disculpa. No una explicación. Solo una breve nota preguntando si había recibido los papeles. El tono era neutro, casi profesional. Como si estuviéramos discutiendo una disputa contractual en lugar de una demanda entre un padre y una hija. Miré la pantalla durante mucho tiempo. Luego bloqueé mi teléfono y lo coloqué boca abajo sobre la mesa. No respondí. Ese silencio se sintió más pesado de lo que esperaba. Era incómodo. Iba en contra de cada instinto que había desarrollado durante años de suavizar las cosas y hacerme más fácil de tratar. Pero también se sentía necesario. Por una vez, no me apresuraba a tranquilizarlo. Estaba dejando que la incomodidad existiera sin intentar arreglarla. Claire llamó de nuevo unos días después. Esta vez, su voz sonaba diferente. Menos nerviosa. Más agotada. Dijo que papá había estado caminando de un lado a otro por la casa, hablando de estrategia y principios, de cómo todo esto se estaba exagerando. Dijo que mamá evitaba el tema por completo, enterrándose en tareas y rutinas como si el orden pudiera restaurarse a través de la repetición. Luego Claire admitió algo que nunca había dicho en voz alta antes. Dijo que sentía que le había fallado. Dijo que si tan solo hubiera estado a la altura de sus expectativas, nada de esto estaría sucediendo. La detuve de inmediato.
Le dije que eso no era cierto. Que esto no se trataba de su rendimiento o de mi momento. Que esto se trataba de la necesidad de papá de controlar los resultados y a las personas, y que ninguna cantidad de éxito habría sido suficiente para satisfacer eso. Hubo una larga pausa en la línea. Luego dijo algo que se quedó conmigo mucho después de que colgamos. Dijo que no sabía quién era sin sus planes. Entendí eso más de lo que quería admitir. De diferentes maneras, ambas habíamos sido moldeadas por la misma fuerza. Solo que empujadas en direcciones opuestas. En ella se había sobreinvertido. En mí se había subinvertido. Pero a ninguna de las dos se nos había permitido simplemente existir sin expectativas. A medida que se acercaba la fecha de la audiencia, Patrick comenzó a prepararme para lo que podía esperar. Explicó el proceso en un lenguaje sencillo. ¿Quién hablaría primero? ¿Qué preguntas me podrían hacer? ¿Cómo responder honestamente sin compartir demasiado? Me recordó que esto no era una sesión de terapia. No era un lugar para buscar validación. Era un lugar para presentar hechos. Me dijo que mantuviera la calma. Que me tomara mi tiempo. Que recordara que esto no era un referéndum sobre mi valor como hija. Eso era más fácil decirlo que hacerlo. Por la noche, practicaba respuestas en mi cabeza. No discursos. Solo declaraciones de anclaje. Me mantuve a mí misma. Tomé mis propias decisiones. No interferí con las oportunidades de nadie más. Las repetía hasta que se sentían sólidas, como algo en lo que podría apoyarme cuando las emociones intentaran desequilibrarme. Hubo momentos en que la duda se coló de todos modos. Momentos silenciosos e insidiosos. Cuando me preguntaba si debería haber esperado. Si debería haber suavizado la noticia sobre la casa. Si debería haber sido más cuidadosa con mi independencia, más discreta, menos visible. Esos pensamientos se deslizaban cuando estaba cansada, cuando el papeleo parecía interminable, cuando el silencio de mis padres se sentía pesado. Pero luego miraba alrededor de mi casa. A los muebles que había elegido. Las paredes que había pintado yo misma. La calma que vivía aquí. Y sabía que hacerme más pequeña no habría salvado esta relación. Solo habría retrasado el ajuste de cuentas. Una noche, mientras organizaba otra carpeta, encontré una tarjeta que papá me había dado hacía años. Una simple felicitación por un ascenso en el trabajo. Sin mensaje en el interior más allá de mi nombre. Recordé cuánto había significado para mí ese pequeño reconocimiento en ese momento. Lo poco que había hecho falta para hacerme sentir vista. Sostuve la tarjeta durante un largo momento, luego la volví a colocar en la caja y la cerré suavemente. Esa versión de la esperanza ya no me pertenecía. La noche antes de mi próxima reunión con Patrick, dormí mal. Soñé que estaba de pie en una sala de tribunal sin voz, con papeles esparcidos a mis pies, todos esperando que hablara. Me desperté antes del amanecer, con el corazón palpitante, y me senté en el borde de mi cama hasta que el miedo aflojó su agarre. Cuando el sol finalmente salió, proyectando una luz pálida por la habitación, me sentí más firme. No porque estuviera segura del resultado, sino porque sabía quién era yo. Había pasado años de mostrármelo a mí misma de maneras que nadie podía borrar. Mientras me vestía esa mañana, vi mi reflejo en el espejo. Parecía cansada. Mayor de lo que me sentía. Pero también había algo más allí. Resolución. Del tipo silencioso que no se anuncia a sí mismo. Esta lucha nunca fue una que yo pedí. Pero era una que estaba dispuesta a llevar hasta el final. Porque en el fondo, esto no se trataba de dinero, ni de tiempo, ni siquiera de justicia. Se trataba del derecho a vivir una vida que no requiriera una justificación constante. Y eso era algo a lo que ya no estaba dispuesta a renunciar. Porque en el fondo, esto nunca se trató solo de una casa, o de dinero, o incluso de tiempo. Se trataba de ser vista como una persona en lugar de una posición en el plan de otra persona. La mañana de la audiencia llegó en silencio, casi cruelmente ordinaria. Sin truenos, sin un amanecer dramático, sin señales de que este era el día en que mi familia finalmente se vería obligada a decir las partes no dichas en voz alta. El cielo sobre Columbus era de un gris plano de invierno, del tipo que te presiona sin pedir permiso.
Me senté en mi coche un largo momento antes de salir, mis manos descansando en el volante, mi respiración superficial e irregular. Recuerdo haber notado que la radio todavía estaba encendida, algún alegre presentador de un programa de entrevistas riéndose de algo sin importancia, y sentirme casi ofendida de que el mundo pudiera sonar tan normal. Apagué el motor y me quedé sentada de todos modos, dejando que el silencio se asentara. Mi estómago se retorcía como solía hacerlo antes de los exámenes o las entrevistas de trabajo, pero esto era más pesado. Esto no se trataba de rendimiento. Se trataba de ser juzgada por existir fuera de un papel que nunca acepté desempeñar. Entrar en el juzgado fue como entrar en una temperatura diferente. No solo más fría, sino más densa. El aire olía débilmente a desinfectante y papel viejo. Los zapatos resonaban bruscamente contra los suelos pulidos, cada paso sonando más fuerte de lo necesario. Las conversaciones eran en voz baja, cortantes, con propósito. Todos allí parecían llevar algo privado y pesado, pero nadie miraba a nadie más el tiempo suficiente para reconocerlo. Patrick me encontró cerca de los detectores de metales. Me dirigió una mirada tranquila y me preguntó si estaba lista. Asentí, aunque lista no era la palabra correcta. Lo que sentía era resolución. Había una diferencia. Lista implica confianza. Resolución significa que estás dispuesta a avanzar aunque duela. Pasamos por seguridad y esperamos cerca de la sala del tribunal. Junté las manos para que no temblaran. Patrick me recordó en voz baja que respirara, que me sentara derecha, que respondiera solo lo que se me preguntaba. Su voz era firme, tranquilizadora. Me aferré a esa firmeza. Papá llegó unos minutos después con mamá y Claire. Entraron como una unidad, como siempre lo habían hecho. Papá un poco por delante, con los hombros rectos. Mamá a su lado, con la postura tensa, los labios apretados. Claire justo detrás, sus pasos más lentos, vacilantes. Por un momento, nos vi como probablemente nos veían los extraños. Una familia. Ordenadamente dispuesta. Sin voces alzadas. Sin grietas visibles. Esa ilusión había sido nuestra mayor habilidad. Papá no me miró al principio. Tenía la mandíbula apretada, su expresión fija de esa manera familiar que usaba cuando creía que tenía razón. Llevaba la misma expresión que había llevado en reuniones de negocios, en conferencias de padres y maestros, en cualquier lugar donde sentía que el control importaba. Se me ocurrió entonces que así es exactamente como veía el día de hoy. No como un ajuste de cuentas, sino como una negociación. Claire me miró brevemente. Sus ojos estaban rojos, hinchados como si no hubiera dormido. Había algo frágil en su expresión que nunca había visto mientras crecíamos. No confianza. No resentimiento. Solo agotamiento. Me hizo el más mínimo gesto de asentimiento, apenas perceptible, y luego bajó la vista al suelo. Mamá evitó mis ojos por completo. Tomamos nuestros asientos. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Sin gran drama, sin pilares imponentes, sin un sentido teatral de importancia. Solo paneles de madera, colores apagados y una autoridad silenciosa que se sentía inflexible. La bandera estadounidense estaba en la esquina, pesada e inmóvil. Me sentí expuesta sentada allí, como si todas las versiones de mí misma estuvieran presentes a la vez. La joven de 16 años fichando en su primer turno. La estudiante universitaria estudiando hasta altas horas de la noche. La mujer que finalmente se había comprado una casa y había sido castigada por ello. La jueza Judith Calder entró sin florituras. Sin movimientos innecesarios. Sin una seriedad performativa. Se movía con el tipo de calma que proviene de una larga familiaridad con el conflicto. Cuando se sentó, la sala quedó en silencio, no porque se exigiera, sino porque se sentía apropiado. Revisó los fundamentos del caso con una voz firme y neutral. Nombres. Reclamaciones. Jurisdicción. Todo sonaba extrañamente desapegado de la realidad que yo estaba viviendo por dentro. Luego invitó a papá a hablar. Se levantó lentamente. Lo observé de la manera en que observas a alguien que conoces demasiado bien. El carraspeo de su garganta. El pequeño ajuste de su chaqueta. La forma en que plantó los pies como si se estuviera anclando.
Cuando comenzó a hablar, su voz llevaba la confianza practicada de alguien que creía que estaba explicando algo obvio. Habló de valores familiares. De responsabilidad. De justicia. De la idea de que los hermanos deben avanzar juntos, que nadie debe adelantarse demasiado a expensas del otro. Dijo que mi decisión de comprar una casa antes que Claire había trastornado el plan familiar. Que había creado un desequilibrio. Que enviaba el mensaje equivocado, no solo a Claire, sino a toda la familia. Mientras hablaba, sentí que algo inesperado surgía en mí. No ira. Ni siquiera dolor. Claridad. Él realmente creía esto. En su mente, mi éxito no era neutral. Era una ofensa. La jueza Calder escuchó sin interrupción. Su rostro no revelaba nada. Cuando papá terminó, se inclinó ligeramente hacia adelante y le pidió que aclarara la base legal de su reclamación. Él vaciló. Solo por una fracción de segundo. Luego comenzó a hablar de obligación moral. Tradición. Expectativas. De cómo funcionaban las familias cuando todos entendían su papel. Ella lo dejó hablar, luego preguntó si había algún acuerdo escrito entre nosotros. ¿Algún contrato? ¿Alguna documentación de que yo había aceptado retrasar mi vida? Papá dijo que no. Ella preguntó si había usado dinero familiar para comprar la casa. Él admitió que no, pero añadió rápidamente que mi éxito se basaba en el entorno estable que mis padres habían proporcionado. La jueza Calder levantó una ceja, casi imperceptiblemente. Preguntó cómo se había distribuido esa estabilidad entre sus dos hijas. Papá se lanzó a una explicación de la carrera atlética de Claire. La promesa temprana. La atención de los entrenadores. La creencia de que recibiría becas y llegaría lejos. Habló de campamentos, entrenadores privados, equipos de viaje, largos fines de semana pasados conduciendo de un torneo a otro. Lo enmarcó como apoyar a la hija con el mayor potencial. La palabra inversión nunca se pronunció, pero flotaba en el aire, pesada e inconfundible. La jueza Calder le preguntó directamente si creía que los hijos eran inversiones. Papá se erizó. Insistió en que amaba a sus dos hijas. Que el amor y la estrategia no eran lo mismo. Que algunos hijos simplemente necesitaban más recursos. Ella asintió lentamente, luego preguntó por qué esos recursos nunca se me ofrecieron a mí. El silencio que siguió se sintió físico. Como una presión acumulándose detrás de mis ojos. Fue entonces cuando llamaron a Ellen Porter al estrado. Verla de nuevo fue surrealista. Había sido una presencia tan silenciosa en mis años de adolescencia, alguien que notaba las cosas sin hacer un espectáculo de ello. Caminó con pasos medidos, su postura recta, su expresión serena. Cuando habló, su voz era tranquila, profesional, pero firme. Testificó sobre mis años de preparatoria. Sobre mis solicitudes de orientación. Sobre las reuniones a las que mis padres se negaron a asistir. Sobre notas en sus archivos que indicaban que los recursos familiares se estaban enfocando en otra parte. Confirmó que trabajé durante toda la escuela y no recibí apoyo financiero de mi familia. Papá se movió en su asiento. La jueza Calder le preguntó a Ellen si había observado favoritismo. Ellen hizo una pausa, eligió sus palabras con cuidado y luego dijo que sí. Que había sido evidente incluso entonces. Que lo había documentado. Algo dentro de mi pecho se aflojó. No alivio exactamente, sino liberación. La verdad ya no era algo que tuviera que llevar sola. Patrick presentó mis registros a continuación. Recibos de pago. Extractos bancarios. Declaraciones de impuestos. Pruebas de independencia que se remontaban a años. Cada documento se sentía como otra pieza de mi vida expuesta bajo las luces fluorescentes. Observé a papá mientras se presentaban. Su rostro se tensó. Parecía confundido, casi ofendido, como si mi propia preparación fuera un acto de traición. A papá se le dio otra oportunidad de hablar. Habló de intenciones. De creer que Claire tendría éxito si se le daba suficiente tiempo. De la frustración cuando las cosas no salían según el plan. De sentirse sorprendido por mi decisión de seguir adelante sin esperar. La jueza Calder escuchó, luego hizo una pregunta que lo atravesó todo.
Preguntó si él creía que su papel como padre incluía controlar las vidas adultas de sus hijos para cumplir con sus propias expectativas. Papá abrió la boca, luego la cerró. Esa pausa dijo más que cualquier argumento. La jueza Calder asintió una vez y anunció un breve receso antes de emitir su fallo. Mientras todos se levantaban, mis piernas temblaban debajo de mí. Me quedé sentada un momento, con el corazón palpitante, las manos temblorosas. No por miedo, sino por liberación. La verdad había sido dicha. En voz alta. En una habitación donde importaba. No miré a papá mientras esperábamos. No lo necesitaba. Pasara lo que pasara a continuación, la ilusión que había moldeado a mi familia durante décadas ya se había resquebrajado. Y por primera vez en mi vida, esa grieta no se sintió como un fracaso. Se sintió como libertad. El alguacil nos llamó de vuelta a la sala, su voz neutral, casi aburrida, como si este fuera solo otro caso en una lista interminable. Las sillas rasparon suavemente mientras la gente se levantaba y se sentaba de nuevo. Noté lo fuertes que se sentían esos pequeños sonidos ahora. Cada tos, cada movimiento de papel parecía amplificado. Mi corazón latía tan fuerte que me pregunté si alguien más podía oírlo. La jueza Judith Calder regresó y tomó su asiento sin ceremonia. Ajustó la pila de papeles frente a ella, se puso las gafas y miró por encima de la sala. Su mirada se movió lentamente, deliberadamente, de un lado a otro. Cuando sus ojos pasaron sobre mí, no se detuvieron, pero tampoco había frialdad allí. Solo concentración. El silencio se prolongó más de lo que esperaba. Lo suficiente como para que mis pensamientos comenzaran a dar vueltas de nuevo. Lo suficiente como para que los viejos hábitos susurraran que tal vez había imaginado la claridad del testimonio anterior. Lo suficiente como para que una parte de mí se preparara para la decepción, porque la decepción siempre había sido la expectativa más segura. Entonces comenzó a hablar. Resumió el caso en un lenguaje sencillo. Sin drama. Sin adornos. Relató la afirmación de papá de que mi compra de una casa había perjudicado las perspectivas futuras de mi hermana. Hizo referencia al argumento sobre el orden familiar y la obligación moral. Escuchar esas palabras pronunciadas en voz alta en un tono tan tranquilo y profesional las hizo sonar aún más frágiles de lo que ya eran. Despojadas de emoción, revelaron la poca sustancia que tenían. Luego revisó el testimonio. Las declaraciones de Ellen Porter. Mis registros de empleo. La documentación financiera que mostraba años de autosuficiencia. Mientras hablaba, sentí que la tensión en mis hombros comenzaba a aliviarse lentamente. No porque estuviera segura del resultado, sino porque la verdad se había expuesto con tanta claridad. La jueza Calder tomó la propia demanda y leyó directamente de ella. La redacción se sentía rígida y casi surrealista en su voz. Frases que una vez me habían revuelto el estómago ahora sonaban extrañamente distantes, como algo escrito por alguien que no entendía en absoluto a las personas involucradas. Hizo una pausa a mitad de la frase, bajó los papeles y levantó la vista. Su mirada se posó en papá. La sala se sentía increíblemente quieta. Podía oír el débil zumbido de las luces de arriba. Podía oír mi propia respiración. Podía oír a Claire moverse en su asiento junto a mamá. El tiempo pareció ralentizarse, no de una manera dramática, sino de una manera que agudizó cada sensación. La jueza Calder dijo dos palabras. ¿Desestimada por completo? No hubo voz alzada. Ni un golpe de mazo. Solo esas dos palabras, pronunciadas clara y sin vacilación. Aterrizaron con una finalidad que tardó un momento en registrarse por completo. Por una fracción de segundo, mi mente se quedó en blanco. Como si mi cerebro se hubiera estado preparando para el impacto durante tanto tiempo que cuando llegó el momento, necesitó tiempo para ponerse al día. Luego, el significado se asentó, extendiéndose por mi pecho como un calor. Ella continuó hablando, explicando su fallo en detalle. Declaró claramente que no existía ninguna ley que exigiera a un hijo adulto retrasar los hitos personales hasta que un hermano alcanzara un éxito similar. Dijo que el tribunal no reconocía el concepto de los hijos como inversiones financieras, ni reconocía la pérdida de una oportunidad hipotética como base para daños y perjuicios. Enfatizó que las creencias morales, las expectativas culturales y la decepción personal no eran exigibles bajo la ley.
Que el sistema legal no era un lugar para resolver supuestos fracasos de la jerarquía familiar. Cada frase se sintió como si se desprendiera otra capa de la historia que papá se había contado a sí mismo durante años. La jueza Calder luego se dirigió directamente a papá. Su tono no cambió, pero algo en su postura se agudizó. Dijo que presentar una demanda para castigar a una hija adulta por decisiones legales e independientes era un abuso del proceso legal. Advirtió que los tribunales existían para resolver disputas legales reales, no para imponer el control o extraer obediencia. No levantó la voz. No lo avergonzó. Pero sus palabras tenían peso. Concluyó afirmando que mi compra de una casa utilizando mis propios fondos era totalmente legal y no requería ninguna explicación o justificación a nadie, incluidos los miembros de la familia. Con un ligero golpe de su mazo, el fallo fue definitivo. Por un momento, nadie se movió. Sentí la mano de Patrick descansar suavemente en mi brazo. Se inclinó un poco y susurró felicitaciones. Asentí, pero la palabra se sintió casi extraña. Felicitaciones implica celebración. Lo que sentí fue algo más silencioso y profundo. Papá permaneció sentado unos segundos más que los demás. Cuando finalmente se puso de pie, fue como si se hubiera quedado sin aire. Sus hombros se hundieron ligeramente, un cambio tan sutil que la mayoría de la gente no lo habría notado. Yo sí. No me miró. Sus ojos permanecieron fijos en algún lugar al frente, desenfocados, como si estuviera repasando los últimos minutos en su cabeza, tratando de encontrar el momento en que todo salió mal. Claire se levantó lentamente. Su rostro estaba pálido, su expresión ilegible. Cuando me miró, había alivio allí, sí, pero también miedo. Miedo de lo que vendría después, ahora que el plan en torno al cual papá había construido su vida se había derrumbado en una sola frase. Mamá recogió su bolso con manos temblorosas. Todavía no me miraba. Ni siquiera mientras se daban la vuelta para irse. Al pasar, vi de perfil el rostro de papá. Tenía la mandíbula apretada, la boca convertida en una línea delgada. No había ira. Ni indignación. Solo vacío. La mirada de alguien que había perdido algo fundamental y aún no sabía cómo reemplazarlo. Pasó a mi lado sin decir una palabra. Los vi salir de la sala, sus espaldas retirándose por el pasillo, y sentí un extraño dolor instalarse en mi pecho. No arrepentimiento. No duda. Duelo. Duelo por la versión de mi familia que nunca había existido realmente, pero que había pasado años esperando de todos modos. Cuando la sala comenzó a vaciarse, me quedé sentada. El banco de madera debajo de mí se sentía sólido y tranquilizador. Coloqué mis manos sobre él, necesitando sentir algo real. A mi alrededor, la gente recogía sus pertenencias y seguía con sus días. Para ellos, este era solo otro caso concluido. Para mí, era el final de un capítulo que había definido toda mi vida. No me sentí triunfante. No había ganas de sonreír, ni de llorar, ni de llamar a nadie. Me sentí tranquila. Profunda e inesperadamente tranquila. Como si algo que me había estado presionando durante décadas finalmente se hubiera levantado. Patrick preguntó si estaba lista para irme. Asentí y me puse de pie, mis piernas firmes debajo de mí. Mientras caminaba hacia la salida, eché un último vistazo al estrado del juez. No por gratitud exactamente, sino por reconocimiento. El sistema había funcionado, no porque me favoreciera, sino porque se negó a validar algo fundamentalmente incorrecto. Afuera, el aire frío me golpeó la cara, agudo y limpio. Respiré hondo, del tipo que no me había dado cuenta de que había estado conteniendo durante años. El cielo todavía estaba gris, la ciudad seguía en movimiento, el mundo sin cambios. Pero yo era diferente. La demanda había terminado. La inversión había terminado. El papel que me habían asignado sin mi consentimiento finalmente se había ido. Mientras estaba de pie en los escalones del juzgado, con el abrigo apretado a mi alrededor, entendí algo con total claridad. Ganar no significaba quitarle nada a mi familia. Y en esa quietud, supe que estaba lista para lo que viniera después. El silencio después del veredicto no se sintió vacío. Se sintió intencional. Como la pausa después de una respiración profunda que no te habías dado cuenta de que habías estado conteniendo durante años.
Cuando volví a entrar en mi casa esa noche, pareció absorberme. El familiar crujido de las tablas del suelo cerca de la entrada. El suave zumbido del refrigerador encendiéndose y apagándose. La luz del porche proyectando un brillo suave, casi protector, a través de la entrada. Nada en el espacio había cambiado, pero todo dentro de mí sí. Colgué mi abrigo en el mismo gancho junto a la puerta y me quedé allí más tiempo del necesario. En el pasado, volver a casa después de algo difícil siempre venía con una sensación de espera. Esperando a que sonara el teléfono. Esperando la reacción. Esperando el juicio, la decepción o las instrucciones sobre cómo se suponía que debía sentirme. Esa espera había sido un ruido de fondo constante en mi vida desde que tengo memoria. Esta vez, no hubo espera. Solo quietud. Me serví un vaso de agua y me apoyé en la encimera, dejando que la frescura del vaso me anclara. Mis manos estaban firmes. Eso solo se sintió como una victoria silenciosa. Durante semanas, mi cuerpo había vivido en un estado constante de alerta, preparándose para la confrontación, ensayando explicaciones, preparándose para defender elecciones que nunca deberían haber requerido defensa en primer lugar. Ahora, mis hombros estaban relajados. Mi respiración entraba y salía fácilmente. Revisé mi teléfono de nuevo, no por urgencia sino por curiosidad. Algunas llamadas perdidas de números desconocidos. Probablemente familiares lejanos que ya habían oído una versión distorsionada de la historia. Imaginé los susurros, las opiniones formadas sin contexto, las suposiciones sobre la lealtad y la obediencia. No sentí ningún impulso de corregir nada de eso. Dejé el teléfono. Más tarde esa noche, llegó el mensaje de Claire. Escribió lentamente, con cuidado, como si cada palabra tuviera peso. Dijo que había estado repasando la audiencia en su cabeza, escuchando a papá hablar de planes, inversiones y orden. Dijo que se dio cuenta de algo que la asustaba más que el resultado del caso. Que nunca se le había permitido fracasar. Ni públicamente. Ni en privado. Ni siquiera en sus propios pensamientos. Escribió que cada tropiezo había sido tratado como una amenaza. Una amenaza para el futuro que papá había trazado para ella mucho antes de que entendiera lo que significaba. Dijo que cuando no obtuvo la beca, sintió que había roto algo dentro de él. Que su decepción se convirtió en presión, y esa presión lentamente se convirtió en toda su identidad. Dijo que ya no sabía dónde terminaban sus propios deseos y dónde comenzaban sus expectativas. Mientras leía sus palabras, sentí una complicada mezcla de empatía y agotamiento. Entendía su dolor profundamente. Lo reconocía. Había vivido una versión paralela de él, moldeada de manera diferente pero arraigada en el mismo suelo. Al mismo tiempo, sentí el peso de mis propios límites. Respondí con honestidad. Le dije que veía lo pesado que debió haber sido. Que nadie debería crecer sintiendo que su valor dependía de un retorno que otra persona esperaba. Le dije que tenía sentido que se sintiera perdida ahora que el plan se había derrumbado. Y le dije, suave pero firmemente, que el colapso podría ser el comienzo de algo más verdadero. Luego tracé una línea. Le dije que no iba a disculparme por comprar mi casa. Que no iba a debatir si debería haber esperado. Que no iba a aceptar la responsabilidad por decisiones que nunca fueron mías para gestionar. Le dije que la amaba como mi hermana, pero que había terminado de ser la que se hacía más pequeña para que todos los demás pudieran estar cómodos. Cuando le di a enviar, mi cuerpo no se tensó como solía hacerlo. No hubo una oleada de miedo, ni anticipación de una reacción negativa. Solo certeza. Tranquila y sólida. Unos minutos después, mi teléfono se iluminó de nuevo. Papá. Vi su nombre brillar en la pantalla. Por un momento, la memoria muscular se activó. El instinto de responder de inmediato. De escuchar. De explicar. De suavizar el momento antes de que pudiera volverse agudo. Ese instinto se había formado durante décadas, reforzado cada vez que me elogiaban por ser comprensiva, por ser fácil, por no complicar las cosas. Dejé que el teléfono sonara. A medida que pasaban los segundos, sucedió algo notable. La ansiedad que esperaba no llegó. Mi pecho no se apretó. Mi estómago no se revolvió. En cambio, sentí una firme sensación de rectitud.
No desafío. No ira. Alineación. Cuando la llamada fue al buzón de voz, coloqué el teléfono boca abajo sobre la mesa y entré en la sala de estar. Mamá envió un mensaje más tarde esa noche. Dijo que esperaba que pudiéramos hablar pronto. Las palabras eran educadas, cuidadosas, contenidas. No había ningún reconocimiento de lo que había sucedido. Ninguna disculpa. Solo una invitación que se sentía pesada de expectativas. El tipo de invitación que asumía que yo aparecería y haría el trabajo emocional. No respondí. Me fui a la cama temprano, no porque estuviera agotada, sino porque quería estar sola con mis pensamientos en un espacio que finalmente se sentía seguro. Mientras yacía allí, con la casa asentándose a mi alrededor, me di cuenta de algo silenciosamente profundo. El silencio ya no era algo que temiera. Era algo que había elegido. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba a raudales por la ventana de la cocina mientras hacía café. El ritual ordinario se sentía tranquilizador. Me quedé allí en bata, viendo el vapor subir de la taza, y pensé en cuántas mañanas había comenzado con la tensión ya zumbando bajo mi piel. Preparándome para un conflicto que aún no había llegado. Hoy, no había nada de eso. Fui a trabajar. Respondí correos electrónicos. Me senté en reuniones y ofrecí mis opiniones sin dudarlo. Nadie allí sabía por lo que acababa de pasar, y ese anonimato se sentía liberador. No era una hija en conflicto. Ni una acusada. Ni un problema a resolver. Era simplemente yo misma, competente y capaz, moviéndome a través de mi día. Esa tarde, cuando regresé a casa, noté lo diferente que se sentía la casa. No físicamente, sino emocionalmente. Regué las plantas que habían sobrevivido semanas de negligencia mientras mi atención estaba en otra parte. Organicé un cajón que me había estado molestando durante meses. Doblé la ropa lentamente, deliberadamente, con cuidado en lugar de hacerlo deprisa. Pequeños actos de mantenimiento que se sentían simbólicos de maneras que no necesitaba nombrar. Llegó otro mensaje de Claire unos días después. Más corto esta vez. Menos de disculpa. Más reflexivo. Dijo que había estado pensando en lo que significaba el éxito si no se medía por las expectativas de papá. Admitió que la idea la asustaba. Pero también dijo que se sentía extrañamente esperanzador. Respondí que el miedo a menudo era la primera señal de libertad. Que construir una vida propia no sería fácil. Pero sería suya. Papá no volvió a llamar esa semana. Y algo en mí cambió por eso. La ausencia de su voz ya no se sentía como un castigo. Se sentía como paz. Una noche, me senté en el sofá con una manta sobre mis piernas, la lámpara proyectando un suave círculo de luz a mi alrededor. Afuera, la calle estaba tranquila. Un coche pasaba de vez en cuando. En algún lugar de la manzana, un perro ladraba. Sonidos ordinarios de vidas ordinarias que continuaban. Me di cuenta de que esta era la primera vez desde que compré la casa que no estaba esperando que alguien desafiara mi derecho a estar allí. No estaba ensayando defensas. No me estaba preparando para la crítica. Simplemente existía en un espacio que me había ganado. Me levanté y caminé por la casa lentamente, tocando las paredes, los marcos de las puertas, las encimeras que había elegido yo misma. Cada detalle llevaba un recuerdo de esfuerzo. Largas horas. Planificación cuidadosa. Determinación silenciosa. La aprobación de nadie más estaba incrustada en estas paredes. Solo la mía. Más tarde, mientras me preparaba para acostarme, vi mi reflejo en el espejo. Parecía cansada, sí, pero asentada. Había una firmeza en mis ojos que no había estado allí antes. Sonreí, no porque todo estuviera resuelto, sino porque finalmente confiaba en mí misma. Acostada en la cama, escuché la casa respirar a mi alrededor. El suave crujido de la madera. El sonido distante del viento. Ruidos familiares y reconfortantes. Pensé en cuánto tiempo había creído que la paz llegaba después de la resolución. Después del acuerdo. Después del perdón. Ahora entendía algo diferente. La paz venía de los límites. De elegir no participar en batallas que requerían que me abandonara a mí misma.
De aceptar que no todos entenderían mis elecciones, y decidir que la comprensión ya no era mi responsabilidad. Mientras el sueño me arrastraba, sentí algo que rara vez me había permitido sentir. ¿Seguridad? No porque el mundo se hubiera vuelto más amable, sino porque finalmente había dejado de dar poder a lo que me hería. Y en esa quietud, supe que la parte más difícil había terminado. La parte más difícil fue darme cuenta de que no necesitaba que sucediera nada más para que este capítulo de mi vida estuviera completo. No hubo una confrontación final después del caso judicial. Ni una disculpa dramática. Ni un momento en que papá de repente entendiera todo lo que había hecho mal y se acercara con lágrimas en los ojos. La vida no se resuelve con un lazo. Simplemente continúa. Y por primera vez, yo continué con ella sin esperar permiso. Me desperté en mi casa la mañana después del veredicto y me quedé en la ventana de la cocina más tiempo de lo habitual, sosteniendo mi café con ambas manos. El vecindario se veía igual que siempre. Calle tranquila. Algunos coches saliendo de las entradas. Alguien paseando un perro. La vida ordinaria continúa. Y sin embargo, dentro de mí, algo fundamental había cambiado. Ya no me preparaba para el impacto. Ya no ensayaba explicaciones. Simplemente estaba allí. Durante la mayor parte de mi vida, creí que el cierre venía del acuerdo. De que alguien finalmente dijera tenía razón. De escuchar las palabras que había necesitado oír desde la infancia. Pensé que el cierre significaba reconciliación o al menos reconocimiento. Pero de pie sola en esa cocina, entendí algo diferente. El cierre venía de elegir no seguir reabriendo una herida solo porque alguien más insistiera en que todavía estaba sangrando. Mi mente volvió a la cena de Navidad. La mesa estaba abarrotada de rostros familiares. El olor a comida. El sonido de los cubiertos. El momento en que papá me señaló y me acusó de robarle el futuro a mi hermana. Durante semanas, esas palabras se habían repetido en mi cabeza, agudas e implacables. Las había desmenuzado pieza por pieza, tratando de ver si había algo de verdad en ellas. No la había. No le robé el futuro a nadie. Me negué a sacrificar el mío. Esa distinción importaba más que el propio veredicto. Más que el fallo del juez. Más que cualquier documento sellado y archivado. Era la verdad que finalmente se asentó en mis huesos. Claire y yo mantuvimos un ligero contacto después del juicio. No el tipo de conversaciones que la gente imagina cuando habla de sanar. Ni largas confesiones emocionales. Ni promesas de arreglar el pasado. Solo intercambios honestos y cuidadosos. Me dijo que estaba empezando a darse cuenta de cuánto de su vida había sido moldeada por expectativas que nunca eligió. Admitió que tenía miedo de decepcionar a papá si dejaba de perseguir la versión de éxito en la que él creía. Escuché. No me apresuré a tranquilizarla. No intervine para cargar con ese peso por ella. Por primera vez, la dejé sentarse con sus propios sentimientos sin tratar de gestionarlos. Y por primera vez, ella no me pidió que lo hiciera. Papá se mantuvo en silencio. Ese silencio solía sentirse como un castigo. Como la retirada del amor. Como la prueba de que había fallado alguna prueba no dicha. Ahora, se sentía como distancia. Y la distancia, aprendí, no siempre era una pérdida. A veces era protección. Mamá envió algunos mensajes cortos. Neutrales. Educados. Cuidadosamente redactados. Invitaciones a hablar sin ningún reconocimiento de lo que había sucedido. Respondí cuando me sentí capaz. Brevemente. Con calma. Sin explicación. Los límites no necesitaban justificación. Necesitaban consistencia. Una tarde, estaba de pie en mi patio trasero, con las manos metidas en los bolsillos de mi abrigo, observando las ramas desnudas mecerse con el viento. Este era el mismo patio donde todo había llegado a un punto crítico. Donde me habían acusado de traición por atreverme a construir algo propio. De pie allí ahora, se sentía diferente. No reclamado, exactamente. Redefinido. Este espacio ya no contenía tensión ni expectativas. Contenía quietud. Pensé en el lenguaje que papá siempre había usado. Inversión. Retorno. Orden,
Durante años, había tratado de entenderme a mí misma a través de esos términos. Traté de ser eficiente. De bajo mantenimiento. Autosuficiente hasta el punto de la invisibilidad. Había confundido la resistencia con la virtud. Había creído que no necesitar nada era lo mismo que ser fuerte. Lo que aprendí en cambio fue esto. Ser capaz no significaba ser prescindible. Ser responsable no significaba estar obligada a cargar con todos los demás. Ser independiente no significaba que le debía mi independencia a nadie más que a mí misma. Hubo duelo en esa comprensión. Un duelo real. No del tipo que viene con la pérdida de una persona, sino con la pérdida de una idea. La idea de que mi familia podría algún día verme sin condiciones. Que papá podría valorarme sin medirme contra un plan. Que mamá podría hablar en lugar de suavizar las cosas. Dejar ir esas esperanzas dolió más que la demanda. Pero el duelo no era lo mismo que el arrepentimiento. No me arrepentí de comprar mi casa. No me arrepentí de mantenerme firme. No me arrepentí de negarme a disculparme por vivir mi vida en mis propios términos. Si acaso, me arrepentí de lo mucho que tardé en darme cuenta de que se me permitía hacerlo. Una noche, invité a algunos amigos a cenar. Nada especial. Comida sencilla. Conversación fácil. En un momento dado, alguien comentó lo tranquilo que se sentía mi hogar. Sonreí ante eso. No tenía ni idea de lo difícil que había sido ganar esa paz. No a través de la confrontación. No a través de la venganza. Sino a través de la negación. La negación a esperar mi turno en un sistema que nunca planeó recompensarme. La negación a encogerme para que otra persona pudiera sentirse más grande. La negación a aceptar la culpa por elegir una vida que me quedaba bien. Me di cuenta entonces de que el orden en el que papá creía nunca se trató realmente de justicia o armonía familiar. Se trataba de control. De gestionar resultados. De proteger una inversión a toda costa. Y en el momento en que salí de ese marco, toda la estructura se derrumbó. Ese colapso no era mi responsabilidad. El único orden que importaba ahora era el que yo elegía. El orden de mis mañanas. El orden de mis prioridades. El orden en el que colocaba mi propio bienestar por encima de las expectativas que me perjudicaban. Solía pensar que la venganza tenía que ser ruidosa. Dramática. Pública. Imaginaba la venganza como un momento en el que alguien finalmente sentía lo que me habían hecho sentir. Pero esto fue más silencioso que eso. Más profundo. Vivir bien sin pedir permiso. Decir la verdad sin necesidad de castigar a nadie más. Elegir la paz incluso cuando otros querían conflicto. Tarde una noche, estaba de pie en mi umbral con las luces bajas, la casa asentándose a mi alrededor. Tuberías chasqueando. El viento rozando las ventanas. Sonidos familiares que me anclaban en el presente. Me sentí completa de una manera que nunca antes había sentido. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había dejado de luchar contra mí misma. Este no era el final de mi historia. Todavía había relaciones que navegar. Conversaciones que podrían ocurrir algún día. O podrían no ocurrir. Pero por primera vez, confié en mí misma para manejar lo que viniera después sin traicionar quién era yo. Si alguna vez te han dicho que eras demasiado o no lo suficiente para tu propia familia, recuerda esto. El silencio puede ser poder, y la verdad puede ser la venganza más ruidosa. Díganme en los comentarios qué significa la integridad para ustedes y desde dónde están escuchando. Todavía estoy escribiendo el resto de mi historia. Pero por ahora, este capítulo está exactamente donde pertenece.